Bienvenidos al programa de ciclos de formación en investigación. Mi nombre es Hernán Darío Castaño Castrillón, soy el líder del proceso de gestión y hoy vamos a tener la oportunidad de estar conversando sobre un tema muy importante para todos, un proceso que se hace continuamente y es cómo hablar en público, en especial en tiempos virtuales. Para eso hoy nos acompaña el director de curaduría de TEDx Medellín, Cristian Camilo Berrío Torres, abogado, profesional en mercado de publicidad y candidato a magíster en gerencia de empresas sociales. Cristian, bienvenido a este espacio de Ciencia en Pijama y a estas conferencias de ciclos de formación en investigación. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Vos cómo vas? Todo en orden, por suerte. Me alegra muchísimo. Bueno, entonces les voy a contar cómo va a ser la dinámica que vamos a trabajar en este espacio. Cristian y yo vamos a estar conversando, vamos a ir hablando un poquito sobre todos estos procesos de hablar en público, cómo enfrentarnos a lo que muchos a veces nos paraliza y nos deja petrificados, hablar enfrente de un escenario, enfrente de un salón de clase, enfrente de los compañeros de la oficina. Ustedes a la par van a poder ir interactuando, escribiéndonos sus preguntas, sus dudas, cualquier cosita que tengan por ahí y vamos a posteriormente hacerles. Listo, les recuerdo mantener apagados sus micrófonos. Vamos a tratar de irnos más o menos una horita y 20 en este espacio. Entonces, bienvenidos. Listo. Cristian, yo hablo mucha carreta, pero aquí el importante y el del espacio sos vos. Contanos, ¿quién es Cristian? Listo, entonces les voy a contar un poquito mi formación para que sepan qué es lo que vamos a hacer hoy. Mi formación va por dos líneas. Soy campeón en torneos de debate y argumentación en Chile, España, México, Portugal, Guatemala, Perú, Argentina y Colombia. Y soy cuentero profesional. ¿Para qué les cuento eso? Los elementos que les voy a dar no solamente son para hablar bonito, sino para tener una estructura argumentativa, una buena estructura de fondo, pero también para tener forma, es decir, elementos de voz, volumen, dicción, lenguaje corporal, etc. Súper bien. Yo siempre me equivoco, Cristian Camilo, pero le vamos a decir Camilo en este espacio. Tengo un primo que se llama Cristian, entonces se me va muy fácil la lengua. Muy bacano esto que nos estás contando sobre la parte de la cuentería y la expresión oral, porque es que muchísimas veces nosotros descuidamos lo que estamos hablando y la forma en cómo lo transmitimos frente a las demás personas. Camilo, te hago una pregunta y arrancamos así. ¿Qué hace un buen orador? ¿Qué hace ser a alguien un buen orador? A un buen orador lo componen principalmente dos elementos. Y hay algo que quiero decir antes de responder tu pregunta. Hablar en público es una de las fobias más comunes en el mundo. Incluso en países como Inglaterra, Norteamérica, es la segunda fobia más común. El 70% de las personas le tienen más miedo a hablar en público que incluso a la muerte misma. Y eso es una cifra exageradísima. Estamos hablando que personas pierden la oportunidad de conseguir grandes trabajos, de participar en ponencias, de adquirir becas por miedo a hablar en público. Entonces, ¿qué hace un buen orador? Principalmente dos cosas. Uno, fondo, que era lo que les mencionaba en algún momento, y es que tenga una buena estructura argumentativa, que sepa el orden de las ideas que en algún momento va a socializar, pero también forma. No solamente es tener un discurso fuerte por detrás, sino ser encantador, desde la variación del volumen, tono, dicción, lenguaje corporal y demás elementos. Ahora, hablando específicamente de lo que nos convoca hoy, que es temas digitales, hay otras variaciones a tener en cuenta. Entonces no solamente es lo que el orador pueda transmitir desde sus ideas y desde su puesta en escena, sino es todo el ecosistema. Es decir, cuando yo estoy conversando contigo, yo soy capaz de leer en cierto grado tu lenguaje corporal y decir si mi discurso está siendo afín a lo que tú buscas o a lo que tú te gusta. Pero cuando estamos en medios digitales es casi imposible entender las necesidades del público. Entonces por eso debemos ser conscientes de todos los elementos y de todos los movimientos que vamos a poner sobre la mesa. Súper bien, muy interesante. Planteas un concepto para mí un poco nuevo, que es ser encantador. ¿Cómo podemos ser encantadores en este caso? Pongamos el ejemplo de en una plataforma virtual. ¿Cómo podemos hacer que sea un poquito más humanizado este proceso? Listo, entonces les voy a dar algunas técnicas y antes les voy a dar un concepto. Hay un concepto que se llama picos de atención. ¿Qué es eso? El cerebro humano está dividido en tres partes.
Está corteza, neocorteza, y la última parte es la que se encarga de los estímulos racionales. Pero como es la última parte, nuestro cerebro no está muy acostumbrado a tener grandes periodos de atención. Nuestra atención es usualmente corta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos recapturar la atención de las personas que nos están viendo, nos están escuchando. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen los cuenteros desde formas tradicionales? O los curas, o los sacerdotes, o los grandes oradores del pasado, haciendo variaciones en el volumen y en el tono y en la velocidad. Me explico, hablando específicamente de la voz. Si yo en todo momento hablo demasiado rápido, va a ser demasiado desgastante para la persona que me está escuchando en casa. Pero si en todo momento hablo muy lento, voy a arrullar a quien sea que me escuche. Al permitir tener variaciones en la velocidad, la atención del individuo se vuelve a activar. Es uno. Variaciones en la velocidad. Si alguien siempre habla con volumen alto, cuando baja el volumen, es capaz de recapturar la atención. Porque el cerebro que interpreta que la frase que está diciendo entre las variaciones de volumen o las variaciones de velocidad es realmente importante. Es un ejemplo, no es lo mismo presentarse o presentar un tema como el tema que vamos a ver hoy es estructura argumentativa, oratoria y falacias, a decir, el tema que vamos a ver hoy es estructura argumentativa, oraciones y falacias. Les voy a contar un poquito del tema. Esos silencios hacen que el cerebro entienda que debe prestar especial atención al tema que se está hablando. Entonces, uno, ya vimos algunos elementos desde la voz. Dos, algunos elementos desde el lenguaje corporal. Me voy a alejar un poquito de la cámara para que sea más evidente. ¿Para qué sirven las manos y el rostro? El rostro nos sirve para hacer algo que se llama coherencia comunicacional. Por cierto, las personas que están viendo el video, si voy demasiado rápido, me pueden decir con confianza. Entonces, ¿qué es coherencia comunicacional? Es que lo que yo quiero decir sea lo mismo que entiende la otra persona. Y la coherencia comunicacional, ¿por qué se compone? Expresión facial, tono y mensaje comunicacional. Les voy a dar un ejemplo en este mismo momento. Si yo a ti te digo en este momento, qué entretenida esta sesión, yo sé que la van a aprovechar mucho y que les va a gustar mucho, es un mensaje positivo, ¿sí o no? El mensaje, no, específicamente. Para nada. El mensaje sí, lo que estoy diciendo. Ah, bueno, el mensaje sí, pero la forma en cómo... Exacto, hay algo que falla desde el rostro y desde el tono, que hace que el cerebro interprete esa disonancia o esa diferencia como esto es falso. Versión 2, mi lenguaje, mi voz va a ser positiva, el mensaje que estoy transmitiendo es positivo, pero mi rostro va a permanecer inmóvil. Qué gusto estar acá, sé que todos ustedes van a aprovechar esta charla y que les va a gustar muchísimo. Aún hay algo raro, ¿cierto? Versión 3. Hernán, un gusto estar por acá. Sé que las personas que nos están escuchando van a aprender muchísimo de esta sesión y espero que les aproveche un montón. La tercera versión suena un poco más honesta y cercana. Totalmente. Totalmente. Porque la expresión del rostro va en la misma línea de lo que está transmitiendo la voz y del mensaje comunicacional. Por eso algunas veces cuando nos presentan a una persona y la persona dice, un gusto conocerte, uno no siente una afinidad, uno siente que hay algo falso en ese proceso comunicativo que se está hablando. Súper interesante. Me parece un concepto muy particular lo que dice de los picos de atención. Para nosotros, acá la gran mayoría somos estudiantes o docentes, ¿cuánto tiempo realmente está prestándole atención una persona a su interlocutor? Varía totalmente, varía de la generación a la que pertenece la persona que está escuchando, varía de la edad, varía de los estímulos y demás. Un ejemplo clarísimo es el cine. Las historias del cine clásico podrían durar 3 horas, de la época del cine de oro de Hollywood, podrían durar 3 horas o podrían durar 4 horas. Ahora, vámonos un poquito más atrás, la ópera. Hay grandes sesiones de ópera que tenían una duración de 5 horas con un intermedio bastante corto. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Nuestros picos de atención se redujeron significativamente. Entonces, una película de 2 horas, 10 minutos, es una película eterna para nosotros. Solamente tenemos un pico de atención, hablando específicamente para el cine, de 1 hora y 30. Y ese pico de atención de 1 hora y 30 usualmente se traduce a las clases o a los elementos académicos.
Hablando específicamente, incluso yendo un poco más a la raíz del tema, en TED, uno de los ciclos de conferencia más importantes del mundo, inicialmente teníamos 20 minutos de charla. Ahora, la recomendación internacional es 12 minutos de duración de charla. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Debemos recortar las clases del ciclo académico. En algunos casos es imposible que nosotros podamos decir, vamos a lograr eso, pero sí debemos cambiar el estímulo. Es decir, por cada hora de atención, busquemos generar otro espacio de interacción, otro espacio de aprendizaje para que los picos de atención se puedan renovar. Súper interesante. Camilo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un público difícil, tenemos un periodo largo de tiempo y tenemos que trabajar continuamente? Entonces, voy a plantearte un ejemplo y tú me dices cómo te desenvolverías. Tenemos una conferencia de 1 hora, un tema magistral, sin participación, el ponente hablando, y los asistentes empiezan a aburrirse. ¿Cómo una persona puede empezar a generar elementicos, insights, cambios en la vocalización, lo que decías ahorita? ¿Qué tipsitos nos puede regalar nosotros para que mantengamos durante un tiempo a una comunidad que puede que estemos perdiendo o que sea un público difícil? Varias cosas. Uno, la interacción no necesariamente significa tú háblame, yo te respondo. Uno puede generar procesos de interacción en el que no se devuelve la comunicación de manera inmediata. Me explico. Bueno, Hernán, ¿qué es lo que quiero que hagas en este momento? Estamos hablando de física cuántica. Pensemos, cuando tú eras estudiante, ¿cuáles eran las 5 dudas o los 5 conceptos que eran más difíciles para entender para ti? Listo. Tomemos el concepto que es más difícil. ¿Cómo lograste que otro lo entendiera o que tú mismo lo entendieras durante tu proceso de aprendizaje? Mira que ahí sucedió una interacción sin que tú me dieras respuesta. Yo te di una tarea, tú tenías que generar una acción con esa tarea y basado en algunas de las respuestas que no me diste pero que tú tienes, te coloco una nueva tarea. Allí el estímulo se cambió, porque no solamente escúchame, sino escúchame y haz lo siguiente con la información. Ahora, supongamos que estamos en un simposio de medicina y es, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Todos ustedes tienen una libreta, van a anotar el margen de edad más común de los pacientes que atienden. Ahora, dentro de ese margen de edad van a anotar las 3 enfermedades que ustedes encuentran en esos pacientes. Y a la derecha van a anotar si cada una de esas enfermedades pudo ser prevenida o no mediante actividad física o mediante mejores hábitos de vida. Mira que ahí te puse otra tarea. No te puse a que interactuaras conmigo, pero te puse a que escribieras. Entonces el estímulo se renovó. En esa medida la persona no es 1 hora entera escuchando, sino tiene pequeñas interacciones. Las interacciones no tienen que ser salta, muévete, grita, pero las interacciones pueden ser escribe, piensa o habla con la persona que está al lado. Ahora, no tengo muchos de esos elementos, no hay ningún problema. Un video renueva los picos de atención. Eso sí, que tu conferencia no sea solamente videos, porque si solamente vas a exponer videos, tú eres totalmente prescindible. Súper bien, y me encanta que hayas hecho esa relación porque ahí íbamos a continuar. El material de apoyo, videos, presentaciones, elementos que yo pueda llevar a mi conferencia, mi charla, mi ponencia, mi taller, etcétera. ¿Hasta qué punto es bueno usarlos o no? Entonces, ¿cómo sería el uso de estas herramientas? Paréntesis, espérame un segundito, leo una de las preguntas que nos hicieron acá. Algunas personas desde que aprenden a hablar tienen dificultad para pronunciar correctamente. Ah, listo. Nos están hablando de dicción. ¿Te parece si respondo esta pregunta primero? Claro que sí. La que formulaste. Súper bien. Y aprovechamos, chicos, continúen haciendo preguntas. Es la idea del espacio. Muchísimas gracias a Jonathan, que creo que fue quien hizo la pregunta. Listo. Dale, Camilo. Listo. Entonces, en cuanto a problemas de dicción específicamente. En Colombia, nosotros tenemos algunos problemas específicos. Usualmente la pronunciación de la X. Es decir, señora, ¿me podría pedir un taxi? Ay, a mí se me olvidó comprar algo en el Éxito cuando fui. Venga, el hijo de Estela es homosexual, ¿cierto? Y eso es porque cuando somos pequeños,
Uno, o no suelen hablar con mimos, pronunciando las palabras de otra forma diferente, como una forma de generar conexión emocional. ¿Cuál es el problema? Nosotros aprendemos a hablar por imitación. Entonces, si alguien nos habla así cuando somos pequeños, nosotros vamos a aprender a hablar así. Y va a ser imposible para nosotros pronunciar ciertas consonantes. Entonces, eso por un lado. Segundo, muchas de las personas que ya tienen problemas de dicción, cuando interactúan con sus hijos o con sus nietos, ellos heredan esos problemas de dicción por imitación. Pero más que quedarnos ahí de cuál es el origen, miremos algunas técnicas muy claras. Hablemos específicamente la de la X. Al corto plazo, y quiero resaltar, al corto plazo una buena técnica es buscar sinónimos. ¿Cómo así que sinónimos? ¿Me podrías pedir un taxi? Hey, pedime un carro, porfa. El hijo de Estela es homosexual, ¿cierto? El hijo de Estela es gay. Y similares. Es al corto plazo. Siguiente. Reemplazarla, esta es la segunda tarea, reemplazarla por consonantes que sí podamos pronunciar y que el cerebro ya sea capaz de racionalizar y que la boca sea capaz de generar las formas correctas. ¿Cómo así? La X suena similar, aunque no exactamente, a una C y una S. Entonces, si yo digo taxi, lo puedo reemplazar por un taxi. Y si lo digo rápidamente, taxi, para el oído promedio suena como una X. Y así con la mayoría de palabras que contienen X intermedia y que no somos capaces de pronunciar. Obviamente, cuando ya estamos hablando de problemas más severos de dicción o de pronunciación, lo que debemos hacer es buscar un terapeuta del lenguaje. Pero estas técnicas, al menos al corto plazo, pueden sernos útiles. Súper bien, muy bacano. Ahorita vamos a retomar con las preguntas, vamos a volver a la preguntita que yo había hecho y ya continuamos con las de los chicos. El material de apoyo, ¿qué tan bueno es utilizarlo y en qué medida es bueno utilizarlo? El material de apoyo es necesario y ni siquiera es necesario para el público, sino para el orador. Me explico. Cuando nosotros tenemos una diapositiva, es una guía de lo que debemos decir, lo que el guión dice que debemos decir a continuación. Entonces, no está mal utilizar el material de apoyo. ¿Cuándo es el problema? Cuando el material de apoyo se convierte en el protagonista. Me explico. Yo amo PowerPoint porque es una herramienta tan simple que siempre pasa a un segundo plano. ¿Cuál es el problema con Prezi? Es hermosa, se mueve, brilla, tiene animaciones, es tan dinámica que si tenemos un orador mediocre, se ve totalmente opacado por la presentación. Entonces, imagínate una diapositiva que gire y que vire y que brille y que sea profundamente encantadora, pero el orador habla así en todo momento. Los errores del orador van a ser aún más evidentes al tener un punto de comparación tan necesario. Entonces, ¿cuál es mi recomendación con las presentaciones? La ventaja de la comunicación es que no es una ciencia exacta. No hay un punto A y un punto B y una única forma de hacer las cosas. Varía de orador en orador. Mi recomendación es, entre menos diapositivas, entre menos texto y menos palabras tenga la diapositiva, mejor, porque la carga va a ser muchísimo menor. Entonces, dame cualquier tema para hacerlo mucho más práctico. Atropellamiento de fauna silvestre. Listo. Índices de atropellamiento de fauna silvestre. Encontramos que el atropellamiento de la fauna silvestre se presenta principalmente por 5 medios de transporte: bicicletas, automóviles, autos de carga, ambulancias y vehículos particulares. Entonces, en vez de poner en la diapositiva el desarrollo de cada una de las cosas, enuncio las 5 causas más comunes y paso, la leo y explico al público todo el contenido de esa causa. Entonces, ¿para qué fue útil la diapositiva? Para que la persona, en caso de que quisiera tomar nota, tomara nota de las 5. Si lo cerramos a números es mucho más fácil para la persona absorber datos. Y 2, sirve para ti saber qué es lo que sigue. Mira que nunca está la explicación de cada una, o de cómo funciona, o el desarrollo, porque para eso está el orador. Listo, y qué bueno que haces esa relación porque va vinculada a lo que están preguntando por aquí Vivian y Adolfo. A veces las diapositivas y el material nos ayuda a que nosotros nos vemos
el pánico escénico, por más que nosotros sepamos qué decir, que seamos súper expertos, nos mata. ¿Cómo podemos enfrentarnos al pánico escénico? Eso es un temor, vos ya mismo lo dijiste, es un temor que todo el mundo tiene. ¿Cómo nos enfrentamos al miedo de hablar en público? Listo. Esto va a sonar muy básico, muy sencillo, pero creo que la mayoría de actores, conferencistas y demás personas, cuando lo interiorizan, les sirve un montón. Y es, si hablas de una manera brillante, probablemente nadie te va a recordar. Si hablas de una manera horrible, probablemente nadie te va a recordar. Si nosotros analizamos la mayoría de clases, la mayoría de profesores en la universidad, no los recordamos todos, independientemente de los brillantes o de los perversos que sean. La mayoría pasa por un sector olvidable. ¿A qué hago referencia con eso? En la medida que la persona sea menos severa con la forma en la que juzga sus conferencias, obviamente la carga que le corresponde se va a disminuir. Eso desde preparación previa. Entender que realmente no hay mayor consecuencia si te equivocas o no. La mayoría de nosotros no somos ministros, no somos presidentes de multinacionales que estamos siendo grabados en todo momento. No, nuestras fallas pasan al olvido en la mayoría de escenarios. Lo primero. Lo segundo, regular la respiración, que permite regular el flujo de sangre alrededor del cuerpo, los niveles de adrenalina y por lo tanto la respuesta al miedo. Me explico. Cuando bajamos la velocidad de la respiración, el cuerpo, como respuesta inmediata, baja la velocidad de circulación de la sangre. Al bajar la velocidad de la circulación de la sangre, la sensación de calor sobre el rostro y los calambres en las manos, por ejemplo, disminuyen. Por lo tanto, nuestra comunicación en general se vuelve mucho más asertiva y mucho más simple y genera una conexión más rápida. Y los nervios, aunque aún estén presentes, pasan a un segundo plano. Súper interesante. Pero me parece... quiero hacer una aclaración pequeña, no, y antes discúlpame interrumpirte. No te preocupes, el espacio es tuyo. El miedo a hablar en público varía de individuo a individuo. No se pueden dar fórmulas generales de cómo superar el miedo a las arañas o cómo superar el miedo a las serpientes. No, porque hay que ver cuál es el desencadenante o el factor inicial que genera un pánico al momento de hablar en público. Hay algunos consejos generales, como los que acabo de dar, sí. Otro consejo general, en la medida que aumentemos los niveles de exposición, el miedo disminuye. Es decir, si solamente hablamos en público una vez por mes, no tenemos los suficientes núcleos de entrenamiento o medios para entrenar o para prepararnos. Pero si hablamos en público de manera constante, esos miedos se van a ir reduciendo por simple exposición. Pero cuando la persona ya tiene una fobia pronunciada, lo mejor es que busque un especialista, un psicólogo o alguien encargado de tratar esa fobia en específico, como se trataría cualquier fobia. Listo, y es que en muchísimos casos se presenta que no solo es el miedo, sino que nuestro cuerpo también empieza a manifestar algunas condiciones. Por ejemplo, hay personas que del miedo se les corta y empiezan como a hablar como así, con la voz entrecortada y se les van perdiendo las ideas o les da mucho susto. Danos un tipcito rápido de qué puedo hacer frente a esa cortada de la voz, a ese cambio de la voz involuntario, que muchas veces se presenta por el mismo miedo que nos genera hablar en público. Listo. Te voy a dar varios consejos para reducir los factores externos de expresión del miedo. Entonces, 1, para el enrojecimiento del rostro. El enrojecimiento del rostro, como les expliqué previamente, al regular la respiración, se regula el flujo de sangre alrededor del cuerpo y el rostro deja de enrojecerse a la misma tonalidad que se enrojecía antes. No significa que el estímulo necesariamente se elimine totalmente, pero sí se disminuye. 2, tartamudeos y muletillas. Los dos pertenecen a dos procesos opuestos en el cerebro. Las muletillas es: no tengo ni idea qué decir, pero hay un silencio incómodo, es mi cerebro, para llenar ese silencio incómodo, tira un pues... Cierto, listo. Eso, una serie de palabras que no cumplen mayor función comunicacional, además de llenar el silencio. Entonces, mientras el cerebro encuentra esa palabra, tira otra al azar. Esos son las muletillas. Ahora, los tartamudeos.
Los tartamudeos es el cerebro tiene dos o más ideas a la vez, pero solamente tenemos una boca. Entonces las dos ideas chocan. Y mientras el cerebro prioriza una sobre la otra, se produce el tartamudeo. Lo que te quería decir es, ya en ese momento el cerebro priorizó cuál es una técnica para reducir ambas, los silencios. Me explico, hazme cualquier pregunta. ¿Qué desayunaste? Desayuné sandía con fresas y toronja. Vuélvemela a hacer. ¿Qué desayunaste? ¿Qué desayuné? Desayuné sandía, fresas y toronja. ¿Cuál transmite más seguridad? La segunda. La segunda, y fue solamente con el uso de silencios. Esos silencios le permitió a mi cerebro buscar en el banco de datos la palabra precisa o perfecta que él necesitaba y entregarla. Entonces ya vimos para solucionar el enrojecimiento, solucionar el tartamudeo, ahora los movimientos involuntarios de las manos. Muchas personas, espera que yo anoto, Tranquilo. Muchas personas cuando tienen miedo a hablar en público lo que hacen es mover las manos de una forma completamente exagerada o todo lo contrario, paralizan el movimiento de una mano porque no tienen la menor idea qué hacer con ella. ¿Cuál es la forma de en cierta medida solucionar ambos problemas? Movimientos simétricos de las manos. Es decir, los movimientos que realiza una mano son los mismos que va a hacer otra. Y eso que nos permite hacer que nuestras manos sean una especie de diapositiva de lo que queremos comunicar. Un ejemplo, les quiero contar sobre mi sobrina. Mi sobrina me dirá más o menos 1,40, pero cuando ella se dibuja como una mujer de 1,80, fuerte, poderosa, como una amazona gigante que es capaz de lograr todo lo que se propone. Esa descripción es mentira porque mi sobrina no tiene esa edad, pero esas variaciones y esa simetría en las manos permite que la persona recree un poco la imagen que yo le quiero transmitir. ¿Más tips o continuamos? Por el momento, como esos son los tres errores más comunes, vamos a trabajar con esos tres. De una. Camilo, hablaré por mí en este momento. Yo tengo un problema. Yo soy profe y hay dos muletillas que utilizo mucho. A lo mejor ya las habré dicho en este momento y ni cuenta me doy, porque por más que me esfuerce, para muchas personas es involuntario repetir estas palabras. Yo utilizo demasiado listo y cierto. Entonces yo puedo estar exponiendo, hablando y termino cierto o listo, que son unas muletillas como de que siempre me tengan que estar afirmando las cosas. A ver, como yo creo que deben de haber muchas personas que son inconscientes, pues yo ya soy consciente, trato de trabajar en ello, pero ¿cómo podría mejorar este proceso? ¿Cómo podría disminuir un poquito o ser consciente y utilizar sinónimos, otras palabras? No sé, cuéntanos. Las muletillas varían de idioma a idioma y de nivel cultural y de edad y mil variantes. Entonces están las muletillas simples que hablamos anteriormente, que son pues y similares, y están las muletillas que son usualmente comunes en los docentes. ¿Me hago entender? Sí, ¿Listo? claro. ¿Está claro? Todas esas son muletillas de docente, empezando por el me hago entender. Hay docentes que lo utilizan cada 2 o 3 ideas. Me hago entender, me hago entender, me hago entender. La forma es hacerlo con procesos conscientes. Si te sientes cómodo, pues podemos hacer un ejercicio práctico, ¿te parece? Sobre muletillas. Hágale, de una. Perfecto. Mientras no me hagas quedar muy mal, todo está súper bien. Eso es un proceso de aprendizaje. La ventaja de equivocarse en los escenarios de aprendizaje es que el error hace parte de ese proceso. Entonces no hay ningún problema. Dame una palabra y yo la voy a definir. Y después me vas a dar otra diferente y yo la voy a definir y así sucesivamente. ¿Listo? Dame la primera palabra, por favor. Ornitorrinco. Ornitorrinco es uno de los mamíferos más exóticos que existe sobre la faz de la Tierra, porque a pesar de ser un mamífero, es capaz de poner huevos. Dame otra palabra. Kim Kardashian. Es una celebridad conocida por la gran cantidad de publicaciones que tiene en sus redes sociales. Dame palabras, no tanto personas, sino palabras. Listo. Silla, no sé. Silla es un instrumento que sirve para sentarse. Se remonta a las primeras épocas de la humanidad y usualmente es un espacio de comodidad que permite conversación. Dame la última palabra. Cansancio.
Cansancio es una de las etapas del cuerpo humano cuando ya ha consumido la mayoría de calorías disponibles para ejercer una labor, una función. ¿Cómo funciona este ejercicio? Ahora lo vas a hacer tú. Tú Listo. vas a elegir una palabra en este caso y yo te la voy a poner a definir y después yo selecciono la segunda y la tercera. Cada vez que utilices una muletilla, yo voy a chasquear los dedos. ¿Para qué? Para que tu cerebro sea consciente que la estás utilizando. ¿Te parece bien? Total. Elige la primera palabra. Mesa. Defínela. Una mesa es una herramienta en la cual podemos poner encima de ella diferentes objetos. Define herramienta. Una herramienta es un objeto que nos puede permitir realizar cierta acción. Objeto. Un objeto es una creación desarrollada por un diseñador industrial. Diseño. Diseño es una acción o manifestación por medio de la cual se puede transmitir una idea, un pensamiento o un sentimiento. Muy bien. Ese ejercicio sirve para dos cosas. Uno, aumentar la riqueza del lenguaje y dos, a lo largo de nuestra conversación tuviste algunas muletillas, pero desde este momento, como sabías que estaba siendo observado y evaluado, totalmente consciente de tus muletillas y no utilizaste ninguna. Sí, y esa que se me explotó una neurona por hacer fuerza. Bueno, vamos a continuar con algunas de las preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes y por acá John Alberto Betancourt nos dice: cuando se habla de comunicación siempre deberá existir un emisor y un receptor. Y de acuerdo a este principio básico de la comunicación, ¿cómo se logra o qué técnicas de motivación propone para aumentar la participación de nuestros estudiantes en una conexión remota como actual, donde la queja es que no están contentos con espacios comunicativos? John, muchísimas gracias. La pregunta de John es buenísima. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con interacciones. Pero hay diferentes tipos de interacción. Está la interacción que me genera una barrera emocional y aprendizaje total, y está la interacción que permite recuperar la atención de la persona. Un ejemplo de ambas. Hernán, ¿cuáles son las reglas comunicacionales? No tengo la más remota idea. Exacto. Y ahí te hice una pregunta que te cerró y que fue un ataque y tú no vas a volver a querer participar. Hernán, cuéntame un poquito cuáles son los errores más comunes que crees que cometes cuando hablas en público. Empiezo a mover muchísimo las manos, puede que gaguee, puede que utilice palabras coloquiales si es un evento formal o es un espacio un poquito más formal. ¿Notaste No sé. algo? La segunda pregunta es abierta y permite que tú interactúes conmigo sin que exista lugar al error. ¿Eso qué hace? Que la persona retorne su atención porque el estudiante ya sabe que estoy hablando con él en específico, que le puedes preguntar a cualquiera, pero no le estoy hablando para corcharlo, le estoy hablando para, si está en el celular, entienda que no debe estar en el celular, si está en otra ventana, en el computador, entienda que no debe estar en otra ventana, porque en cualquier momento puede interactuar con él sin generar una barrera. ¿Está clara la...? Pues esperemos que sí, John, esperemos haya quedado clara. Camilo, y en relación a esto, a veces diría yo que ¿Sabes por qué te estos procesos... ¿Sabes por qué te chasqué los dedos? Ay, no sé, sí, ya sé, perdón. Por la muletilla. Notaste que en la medida que uno haga consciente una muletilla, se reducen. Y que una vez uno baja la guardia, se vuelven a presentar. Por eso es un proceso de entrenamiento y de preparación constante. Vuelven a hacer todos. Tienen que andar con alguien que les esté chasqueando los dedos para que sean conscientes. Contraten un asistente que les chasquee los dedos. Camilo, con relación a lo que el profe nos contaba sobre estos procesos de interacción, ¿qué pasa cuando a veces las personas no quieren estar interrumpiendo y cortando y evitan comunicarse o compartir por estos medios digitales por ese miedo a estar como cortando, interrumpiendo o cortándole la idea a la otra persona? Depende. Hay momentos en los que se puede generar el espacio. Me explico. Mira que tú no me has interrumpido en ningún momento y aún así has interactuado con las preguntas que han hecho en el chat. Entonces, todas las personas que están ahí entienden que el chat es para eso. Entonces, no se genera una interrupción en comunicación. Ahora, cuando estamos hablando tú y yo, una vez se termine la idea, se puede pasar o al espacio de interacción, o al espacio de preguntas, o similares. Es entender los picos. Igual aplica para los docentes.
los docentes terminen una idea y la ejemplificación necesaria y después pasen a interactuar. Porque ¿qué es lo que pasa? Les voy a hablar de los 5 principios comunicacionales. 1 es la conexión emocional, 2 es el lenguaje corporal y 3, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere participar? Interrumpiste la mitad de una idea y va a ser imposible conectarlas las dos con la misma naturalidad con la que ya llevabas. Total. Bueno, continuando por acá con las preguntas de los chicos y de los profes y de todos nuestros asistentes y que vamos por la misma línea, me preguntan varias personas sobre los procesos un poco más académicos, más ligados a la investigación, a la ciencia. ¿Qué pasa? Y pregunta por acá Margarita Rosa Velázquez, si nos podrías dar un tip para el momento en el que uno tiene que exponer en otro idioma. Listo. Entonces les voy a dar una estructura que no sirve solamente para exponer en otro idioma, sino que sirve cuando estamos socializando una tesis de maestría, de doctorado, cuando estamos haciendo un proceso de divulgación de conocimiento, es decir, algo que es muy complejo, buscamos simplificarlo para una audiencia que necesariamente no es especializada en él. Listo. Entonces la estructura es la siguiente: problema, solución, diferenciador, historia y conclusión. ¿Para qué nos sirven las estructuras? Para que nuestro cerebro sepa que sigue. Porque cuando éramos niños nos aprendíamos tan fácil los cuentos de hadas, pero no nos aprendíamos fácil los discursos o los textos un poco más académicos. Porque un cuento de hadas inicia así, tiene una continuación así, después pasa una escena así y tiene un cierre. En cambio, los discursos que nosotros generábamos cuando éramos más jóvenes o estando incluso en la universidad no tenían un hilo narrativo lógico. Eran un montón de ideas al azar, simplemente continuando. Entonces, la estructura que les doy es la siguiente. El problema, ¿qué es? Es el status quo o el estado actual de las cosas. ¿Por qué lo que les voy a hablar es importante que se reflexione sobre ello? ¿O es problematizador? ¿O cuál es el contexto de las cosas? ¿O cómo es el estado de esa sociedad o de ese espacio antes que yo genere mi solución? Entonces, el problema es el contexto. ¿Clara esa primera parte, Hernán? Sí, perfecto. Entonces vamos con lo primero, que es el problema, que está relacionado netamente al contexto. ¿Listo? Perfecto. Es darnos contexto de la problemática. Ahí me autochasqué. ya la voy cogiendo. Muy bien. Problema, darnos contexto de la problemática. Siguiente, solución. ¿Cuál es la propuesta que yo traigo? ¿Cuál es el producto o el servicio que voy a vender? ¿O cuál es mi tesis? ¿O cuál es mi nueva forma de hacer las cosas? Eso es específicamente la solución. Siguiente, diferenciador. Diferenciador es por qué lo que yo propongo es diferente a la forma en la que se ha hecho todo antes. Se hace de una forma mucho más rápida, se hace con una mayor participación de la comunidad, se hace optimizando recursos, se hace ayudando a las comunidades, se hace tomando elementos culturales que antes no se tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Diferenciador. Siguiente, historia. ¿Para qué está hecha la historia? Es un ejemplo o un caso en particular para que la persona entienda la aplicación de todo ese concepto en el mundo real y sea muchísimo más fácil racionalizar y entender cómo puede poner en práctica ese conocimiento o cómo perjudica la vida de un ser humano real. ¿Está claro? Y por último, conclusión. Si alguien se fue durante gran parte de la clase o de la sesión, que escuchando esa parte del final o esa conclusión entienda el conocimiento que yo le quería transmitir. Usualmente, vetados, Martin Luther King, Sor Teresa de Calcuta y frases de cualquier famoso de gran pensador. No, a través de tus propias palabras y de manera simple se puede resumir la temática. Entonces, si quieres, vamos a poner esta estructura en práctica. Dame un tema cualquiera, del cual yo pueda tener conocimiento en cierta medida. A ver, listo. No te voy a chasquear los dedos de acá en adelante para que no te estreses. ¿Listo? Tranquilo. Publicidad. Perfecto. Publicidad. Entonces, ¿cómo se empieza casi cualquier ponencia, clase o similares? Primero, se escoge un tema del que se va a hablar. Usualmente la persona que nos invita a participar de ese espacio nos da el tema. Siguiente cosa que hacemos, convertirlo en una moción. ¿Qué es una moción?
Es un tema en el que es una frase en la que podemos decir fácilmente si estamos a favor o en contra. Entonces, un ejemplo, la publicidad es amplísima. Vamos a segmentarlo. La publicidad engañosa debería ser sancionada más severamente. Mira que con esta frase ya las personas que me están escuchando pueden decir estoy completamente a favor o estoy completamente en contra. Con esa moción ya empezamos a poner en práctica toda la estructura que ahorita les socialicé. Entonces, un ejemplo, ¿cuál es el problema actual? La publicidad engañosa es cada vez más común. Se calcula que aproximadamente un 20% de las marcas en algún momento incurrieron en publicidad engañosa. ¿Eso qué hace? Llevar al error a gran parte de los consumidores y que compren productos o servicios que no cumplen con lo que en algún momento les prometieron. ¿Qué solución les traigo yo? Tienes que responder algo con confianza. No. Estaba mirando que pasó un carro por acá. ¿Qué solución les traigo yo? Busquemos que las sanciones que se hagan a la publicidad engañosa sean muchísimo más fuertes, que las multas sean iguales al dinero que las personas reciben por esa publicidad que en algún momento realizaron. ¿Cuál es el diferenciador que yo traigo? El diferenciador es que la sanción ya no solamente va a ser moral, va a ser pequeño tributo, no. Si tú recibes 10 millones de dólares producto de una publicidad engañosa, vas a tener una sanción de 10 millones de dólares. Les quiero dar un ejemplo. Era común que se incurriera en publicidad engañosa al momento de los medicamentos. ¿Qué fue lo que en algún momento decidió hacer el gobierno de Japón? Multar a todas las empresas que tuvieran publicidad engañosa en la venta de alimentos o de medicamentos, prohibiendo sus comerciales. Camilo, qué pena, se te fue el audio un segundito. Ya, es que me muteaste sin querer. ¿Qué se logró en el gobierno de Japón? Que se pasaran a cero la venta de productos que tenían algún escándalo por producción en cuanto a la publicidad engañosa. En conclusión, si queremos sancionar a las marcas y si queremos que se evite la publicidad engañosa, debemos hacer que las sanciones sean tan fuertes como los estímulos tributarios o los estímulos que ellos tienen producto de la venta de sus productos. Mira que esa estructura obviamente no es un discurso perfecto porque lo acabo de improvisar basado en lo que conversamos, pero que esa estructura resume todo lo que hablamos. Problema, cómo son las cosas actualmente, solución, qué solución traigo yo, diferenciador, por qué es diferente a lo que se propone, historia, caso en particular para mirar que esa medida realmente funciona y en conclusión, resumen de la idea. Y eso se puede hacer con todas las áreas del conocimiento. Estamos hablando desde ciencias humanas, se puede hacer con medicina, se puede hacer con física, se puede hacer con lo que se necesite. Súper bien. Continuando con esa onda de las preguntas relacionadas a la parte académica, obviamente nuestra institución es educativa, surge por acá una pregunta, considero yo muy importante, y es cómo manejar la velocidad y cómo manejar los tiempos. Hernán, se te está cortando el audio y no te alcanzo a escuchar. No te preocupes, te vuelvo a repetir. Surge una pregunta muy interesante de acá, de un profesor, supondría yo, y nos dice, ¿cómo podemos manejar los tiempos de manera más óptima? ¿Cómo podemos regular la velocidad y el tiempo para que se pueda ejecutar? Si quieres, la persona que... Camilo, Hernán, se te está congelando la conversación. Sí, se nos está congelando un poquito la conversación. Mira, te la voy a leer tal cual. Fernando Londoño Gómez, si quieres, y Fernando estás por ahí, puedes prender el micrófono un momentico y hacer directamente la pregunta. Fernando, por ahí, hola. Ya prendí el micrófono, ¿correcto? Sí. Bueno, no, vos planteaste muy bien la pregunta. La pregunta es en este sentido. Soy médico, trabajo con Bienestar Salud y pues me toca ahora hacer algunos videos en relación a cómo se controla más el COVID, cómo se controla mejor la salud, para prepararnos para una mejor inmunidad. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos tener mayor control en la velocidad con la que hacemos la exposición
o con la que manejamos la palabra versus tener una mejor pausa, un mayor dominio y una mayor claridad. Como vos lo decías, manejar los tiempos de una mejor forma. Optimizar tiempos, perfecto. Fernando, muchas gracias por tu pregunta. ¿Listo? Vale. Muchísimas gracias, Fernando. Voy a responder algunos elementos de la pregunta de Fernando, pero también otros que puede que no estén implícitos en la pregunta, y es, muchas veces cuando nosotros buscamos transmitir conocimiento, buscamos la mayor cantidad de conocimiento en el menor tiempo, y eso usualmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque cualquier nuevo conocimiento que tú le estés entregando a un público, la persona necesita unos segundos o unos minutos o mucho más tiempo, dependiendo de la complejidad del conocimiento que se le esté entregando. Entonces, cuando vayas a compartir un nuevo conocimiento, busca que se divida por franjas. ¿Cómo así? Debo divulgar cómo se debe prevenir la transmisión del COVID. Entonces hagamos varios videos. Hagamos un video que sea específicamente para personal médico. Hagamos un video completamente diferente para personas de la limpieza. Otro video completamente diferente para pacientes. Entonces ya ahí la carga y la cantidad de información es menor. Y 2, podemos adecuar el lenguaje para el público que nos está escuchando. ¿Cómo así? No van a ser los mismos términos que yo voy a utilizar para decirle a un médico que tiene años de estudio en la materia, a los que se les va a decir a un paciente que ni siquiera tenemos certeza que haya terminado el colegio, pero aún así debe saber cómo protegerse de la enfermedad. Entonces, eso nos permite segmentar. 2, a nosotros elegir cuál es el tema principal que vamos a transmitir, podemos decir cuáles son los mini subtemas que están en ese video y no agobiarlo con muchísima información. Es decir, de este tema de cómo prevenir el COVID, yo creo que está importante también cómo prevenirlo cuando uno convive con un paciente. Listo, no lo desarrolla en ese espacio, ya sabes que tienes material para otro video. Ahora, sabiendo que específicamente cuál es el tema que vamos a transmitir, se reduce un montón el tiempo. Ahora, a momento de explicarlo, podemos hacer esta misma estructura, hablando específicamente del COVID. ¿Por qué la transmisión de un COVID es un problema? Porque muchos de los países del mundo, los niveles de transmisión no es por la interacción entre la calle, sino con las personas que convivimos. Es decir, hablemos de Japón, por ejemplo, se incrementaron en un 25% los índices de contagio de COVID solamente por la persona con la que convivíamos de manera constante, porque ella al momento de salir no tomaba las precauciones al llegar en el hogar. ¿Qué les voy a contar hoy? Les voy a contar las 5 técnicas de precaución que debemos tomar a momento de llegar a nuestra casa. Técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4, técnica 5. ¿Por qué es importante lo que les acabo de explicar? Porque puede reducir la incidencia de esta enfermedad en un 25% sin aumentar en ningún grado los costos que tenemos que asumir para ella. Les quiero contar una historia en particular, y es una historia en particular de cómo esa técnica mejoró en algún momento, puede ser con el COVID o con cualquier transmisión de virus. Y en conclusión, si nosotros queremos reducir los índices de transmisión de COVID, no solamente con la forma en la que nosotros nos cuidamos afuera, sino también la forma en la que nos cuidamos adentro. Mira que que solamente se trate un tema, 2, que sean en videos cortos, 3, que se haga con un lenguaje sencillo, y 4, que se tenga una estructura, hace que la velocidad, el volumen, la dicción y muchos otros elementos surjan de una forma mucho más orgánica. ¿Se respondió de cierta forma a tu duda, Fernando? Correcto. Muchísimas gracias. Perfecto. Con todo gusto. Hernán. Listo. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Excelente esa participación. Gracias por tu moderación. Con todo gusto. Bueno, vamos a trabajar otros 15, 20 minuticos. Tampoco nos podemos extender todo el día si quisiéramos. Está muy interesante el tema y tenemos muchísimas preguntas, Camilo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo todavía tenía muchísimas cosas más para preguntarte, pero vamos a dar espacio mejor a responder las cosas de nuestros participantes, que considero que es muchísimo más valioso. Entonces te voy a ir leyendo. Por premura las vamos a responder. Te pido que las respondas un poquito más rápido para así dar la oportunidad de que todos podamos tener nuestras respuestas. ¿Listo? Entonces, por acá pregunta Merlin Mejía.
En ciertas ocasiones, tal vez por los mismos nervios, la mente se queda en blanco, es decir, se le olvida la idea. ¿Cómo se puede manejar la situación sin que se note demasiado frente a nuestros espectadores? Hay una técnica que a mí me encanta y es la técnica de la reina de belleza. Las reinas de belleza usualmente tienen un traductor para ganar tiempo, agradecen la pregunta para ganar tiempo, repiten la pregunta y después responden. Eso nos permite ganar un montón de espacio. Hazme cualquier pregunta compleja, Hernán, rapidísimo. ¿Qué opinas sobre los procesos enmarcados en la teoría de Diamond? Qué interesante. Creo que no es usual que analicemos algunos conceptos académicos. Ahora, ¿qué pienso yo de los procesos académicos enmarcados específicamente en la teoría de Diamond? Mira que no te respondí absolutamente nada, pero le di tiempo a mi cerebro para que procesara la pregunta y no solamente eso, al repetir la pregunta, acoté lo que realmente debo responder y no irme por las ramas. Hernán, dale otra pregunta del público. Súper. Por acá Valentina nos pregunta, ya hablamos de las manos calientes, de lo que nos estabas contando ahorita, cuando uno parece un payaso de feria, moviéndose demasiado, pero ¿qué pasa con el efecto contrario cuando uno se queda inmóvil y tiene las manos frías? Vamos a llamarla a la mano que carga un bebé imaginario, y es muchas veces la persona habla de una manera fluida con una mano, pero la otra permanece de manera estática. La solución es la misma que les di previamente, movimientos simétricos. Al obligar al cerebro a que este movimiento, esta mano, tenga el mismo movimiento que la otra, permite armonizar la forma en la que nos comunicamos a través de las manos. Obviamente, muchas de estas preguntas se analizan mucho más a profundidad. Si quieres, al final de esta conversación que tenemos, le paso las redes sociales en caso de que alguien quiera profundizar sobre alguna. ¿Listo? Claro que sí, ahorita compartimos todos esos daticos. Pregunta por acá Vivian Suárez, ¿es conveniente contar anécdotas o hablar un poco de la cotidianidad inmediata como para romper la barrera con los espectadores o con tu público? Sí, siempre es necesario generar una conexión emocional, siempre es útil y siempre es bueno. En la medida que la persona se humanice, está muy bien. Pero cuidado con esos niveles de humanización o de compartir información. ¿Por qué? Nosotros no queremos ser el profesor que siempre llega hablando de lo que le pasó en la casa, o que se pasa las 2 horas contándonos una anécdota de vida. Es todo, reitero, volvamos a la misma estructura, ver cuál es el nuevo conocimiento que queremos transmitir o la tesis y qué historia podemos hacer para que eso se hile. No podemos gastar todo el tiempo en conocimiento académico porque sería muy tedioso y muy pesado, pero no todo el tiempo debe ser una historia porque se pueden perder los elementos teóricos para quien no los toma de manera tan obvia. Camilo, por acá me preguntan si es muy importante tener un banco o un inventario de palabras para uno tener como más grande su léxico, para tener una mejor fluidez en el proceso. Claro que sí, la riqueza del lenguaje que permite evitar que te des así cuando tienes que expresar una idea, porque al tener un banco de datos o de información o de palabras muchísimo más amplio, tienes el término perfecto que aplica en la conversación. ¿Cuál es la forma de adquirirlo? Uno, mediante la lectura, cuentos, noticias, novelas, literatura académica, etcétera, 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 mediante las conversaciones y también mediante documentales, videos y demás, que aunque suene sencillo, mucha gente no lo aplica y nos quedamos con el mismo número reducido de palabras que llevamos desde hace años. Total. Bueno, te pregunto por acá, voy a mezclar algunas preguntitas que yo tenía que creo que a todos los asistentes les pueden ser de muchísima utilidad. Y es que te la voy a plantear así. Y voy a dejar con 3 punticos suspensivos. ¿Cómo llegarle a jóvenes, adultos, ancianos, a un público difícil? ¿Cómo llegarle al público? ¿Cómo me vinculo con las personas? ¿Cómo hago que se interesen por lo que estoy contando? Antes que continúes, perdón, recuerden las personas apagar sus cámaras, micrófonos, para que de pronto esto no les consuma más internet a los demás. Por ahí. Listo, gracias. Dale, si quieres, apóyales, dándole silenciar todos los micrófonos y demás. Y yo vuelvo a activar el mío. Listo. Listo. Por ahí ya. Muchísimas gracias. Dale.
Perfecto, entonces como llegar al público, hay una técnica amplia, pero que puede servirles de guía, aunque reitero, muchos de estos conocimientos los se pueden profundizar en otra sesión. ¿Qué es lo que el público quiere escuchar? ¿Cuál es el dolor o la necesidad inmediata que él tiene? Es decir, yo soy un gerente de una clínica en la que los casos de contagio del COVID están aumentando. Yo quizás no quiero que una hora entera de la conferencia se la gasten en la historia o el origen de la enfermedad, porque para mí no es relevante. O yo soy un estudiante y yo sé que dentro de las materias o de los entregables que tengo recientemente es hacer una maqueta con los principios básicos de la arquitectura. ¿Por dónde podría empezar? Por la información inmediata que necesita ese estudiante para ponerla en práctica o en un taller o en una actividad, y ya se le puede generar con eso curiosidad para que reciba otro tipo de información. Entonces siempre es cuál es la expectativa o lo que se le prometió a la audiencia, y realmente qué es lo que le estamos entregando. Un ejemplo, si en este taller o en esta conversación que estamos teniendo de cómo hablar en público y cómo hablar en público en medios digitales, yo te diera la mejor receta para hacer galletas, la gente saldría decepcionada, no porque es una mala receta, sino porque no es lo que esperaban oír o para lo que se le convocó. Y en especial porque no se las van a poder comer. Camilo, ¿qué tan bueno es improvisar? Es necesario. ¿Y hasta qué punto es permitido? Es permitido, es necesario, pero todos los expertos en improvisación o todas las personas que improvisan tienen unas bases o unos elementos básicos para improvisar. Hablemos del teatro. Cuando se va a hacer una improvisación de una historia, se le da un objeto, un personaje, un lugar y similares. Igual, tienes que dar una conferencia y tienes que en cierto grado improvisar. Te sirve un montón si previamente tienes una estructura o algunos elementos con los cuales jugar o con los cuales improvisar. Entonces, no está vetada siempre y cuando la persona esté en capacidad de realizarla en cierta medida, y es bueno tener unos papers o un escrito o un elemento base antes para sobre él avanzar sobre la marcha. Bacano. Camilo, ya para ir cerrando, tristemente, creo que todos en la casa se ponen tristes. La parte personal nos la has comentado que es muy importante, nuestra gesticulación, nuestra dicción, la manera en que hablamos, el tono. Por ahí han hecho muchísimas preguntas de tono que al principio ya respondimos. Pero la parte personal, nuestra apariencia, ¿cómo es de importante este factor? ¿Qué tan importante es esto? Nuestra presentación personal. Nuestra presentación personal genera una barrera inicial, que si somos lo suficientemente brillantes o encantadores o elocuentes somos capaces de derrumbar, pero si no lo somos, no necesariamente. Me explico. Se va a dar una conferencia a doctores, a personas que tienen un doctorado, y quien llega lo hace en un jean y lo hace en una ropa relajada. Si él es suficientemente encantador, es capaz de derrumbar todas esas barreras y de generar atención con el público, pero debe entender que inicialmente va a tener una barrera mayor. Igual, si le vamos a hablar a niños y llegamos en un frac, puede que al final nos volvamos absolutamente encantadores, pero la forma en la que nos presentamos visualmente sí puede generar una barrera inicial. Es decir, que alguien se vista diferente al público objetivo, ¿significa que no lo vayan a escuchar? No, pero que quizás el grado de dificultad va a aumentar un poco, pero a veces vale la pena el riesgo. Camilo, vos que sos curador en TED, que has trabajado con muchísimas personalidades, escuchando historias, contando historias, entrenándolos, ¿qué nos recomiendas para generar una charla exitosa, que sea un tema interesante? ¿Cómo construimos un tema interesante y que las personas lo quieran escuchar? Para cerrar con esta pregunta, hay que entender que ninguno es interesante para todas las personas. Nosotros debemos seleccionar un público objetivo y buscar que ese tema sea interesante para ese público objetivo. Si le gusta a otras personas, maravilloso, pero inicialmente debe ir enfocado a ese público objetivo. Entonces, cuando ya seleccionemos el público objetivo, seleccionar las palabras y los términos que calen, que sean más fácil y que generen conexión con ese público objetivo y que hagan que el tema sea mucho más fácil de entender. Cami, ¿te parece si para concluir terminamos con una pregunta del público? Dale, perfecto.
Andrés Felipe Jaramillo pregunta, en la etapa de la universidad, es que me pareció muy bacana la pregunta, por eso ahí te salté otra vez. En la etapa de la universidad, normalmente las presentaciones que tenemos son grupales y en algunas ocasiones un compañero puede decir información errada. ¿Cómo manejamos esto para no vernos mal? Buenísima la pregunta, pues a mí me parece genial. Hay algo que se llama credibilidad y es todas las personas que están en el escenario en un mismo momento tienen una credibilidad compartida. Si alguien derrumba la credibilidad en el compañero, se derrumba usualmente la credibilidad del equipo. La mejor forma es corregir sin hacer explícito el error anterior. Es decir, tú dijiste, se calcula que un 70% de las personas tienen miedo a hablar en público, entonces yo en mi participación digo, y profundizando más con esa cifra, el 80% de las personas, mira que te corregí sin decir, él estaba mal, él se equivocó o él lo hizo necesariamente mal. Entonces, hacer que la conversación migre a una nueva entrega de información, también se puede decir, mientras algunas fuentes dicen lo que dijo mi compañero, otras fuentes dicen que la cifra es esta, o que la información es esta, o incluso mi compañero decía esto, ¿para qué? Para que la mayoría de personas entendieran que eso es un error común, cuando la realidad es esta. Mira que se corrigió sin necesidad de hacer quedar mal al otro. Eso sí, no toda la información debe ser corregida obligatoriamente. Si son datos intrascendentes para la conversación o para la dinámica o para lo que se está entregando, no hay necesidad de corregirlo. Camilo, muchísimas gracias. Con todo gusto. Para nosotros ha sido un placer arrancar este programa, este proceso de conferencias virtuales, que seas el primero en arrancar. Te damos el agradecimiento por sacar un ratico para conversar con nosotros, para contarnos, para darnos todos estos tips que yo creo que no solo los asistentes, sino que yo también me voy súper pendiente de todo. Me pareció muy bacano, te agradezco infinitamente. Para todos los asistentes, queremos darle las gracias por haber participado. Te voy a robar la pantalla un segundito por acá. Les recordamos que ustedes pueden seguir el programa de ciclos de formación en investigación en el Instagram. Este es el Instagram de Camilo, también lo pueden seguir para que si quieren profundizar, si le quieren escribir, si quieren saber un poquitico más sobre TED, sobre todos los procesos que él hace. Por acá les dejamos el Instagram, cristian.tvrrio, y recuerden también el Instagram de ciclos de formación, AMCTI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos lo hubieran disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros acá desde este otro lado. Les recordamos que la invitación de las conferencias continúa. Este jueves tenemos una conferencia de biodiversidad muy interesante. La próxima semana vamos a hablar sobre innovación, género y sostenibilidad. Y por allá a final de mayo vamos a estar hablando sobre los paradigmas en el mundo científico. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Muchísimas gracias a Camilo. Y esperamos hubieran disfrutado este ratico de Ciencia en Pijama. Nos vemos en la próxima. Cuídense bastante.